voy a contar. ¿Qué les parece si se ponen de pie, si pueden, quieren? Y me acompañan a Mateo capítulo 9, versículo 35. Y yo le quiero pedir disculpas a mis hermanos del sonido que los volví locos y audiovisuales. El video no hace falta que lo pongan. No lo vamos a poner. Yo sé que está, pero no hace falta. No se preocupen, vamos a poner las fotos así. Yo sé que se han esforzado y todo, pero creo que las fotos van a hablar más que el video. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es abierta libremente, porque ninguno ha tenido dificultades para llegar a esta casa. Ninguno ha tenido problemas, Señor, para adorarte, para bendecirte. Sin miedo, Señor, podemos leer tu escritura y recibir tu palabra. Mientras otros tantos hoy están escondidos en diferentes lugares para cantar en voz baja una canción, para leer apenas una pequeña y rota página de la palabra tuya. Señor, mientras miles hoy tienen que orar en silencio, hoy nosotros estamos con libertad. Por eso te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Durante mucho tiempo no entendí esta palabra, porque nosotros la vemos quizás desde un contexto más cerrado y menos amplio, pero Jesús le está diciendo a sus discípulos: Israel está desamparada, Israel no tiene pastores, no hay obreros, tenemos que orar para que Dios envíe más gente que quiera trabajar. Pero esto no concuerda con la realidad que estaba viviendo Israel. En Israel existían más de 170 sinagogas, más de 3.000 fariseos. En Israel había 4.000 escribas y doctores de la ley, lo que hoy vendrían a ser considerados por nosotros doctores en teología. Existían más de 20 escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas eran consideradas como las universidades de la época. Es como decir que solamente en San Francisco existen más de 20 universidades teológicas donde poder prepararse. En Israel estaba el templo, obviamente. Y también en el templo se cree que había más de 1.500 sacerdotes dispuestos y apostados para servir en las ofrendas que la gente presentaba al Señor. En Israel también habían más de 6.000 levitas que durante todo el día adoraban y cantaban al Señor. Sin embargo, Jesús, en este contexto, donde nosotros podríamos decir: Señor, te estás equivocando, Señor, ¿cómo que no hay obreros? Hay más de 3.000 fariseos, hay más de 1.500 sacerdotes, hay más de 6.000 levitas, Señor. Hay más de 20 escuelas rabínicas. Padre, ¿cómo que no hay obreros? ¿Cómo que no hay pastores? Sin contar que en Israel había más de 170 sinagogas donde la gente podía congregarse. Por cada 100 personas se abría una sinagoga. Pero sin embargo Jesús se para delante de sus discípulos, delante de Israel, y mira las sinagogas, mira a los 3.000 fariseos, mira a los 4.000 doctores de la ley, mira a las 20 escuelas rabínicas. El Señor mira el templo, el Señor mira a los 1.500 sacerdotes, sin contar a los 2 sumos sacerdotes, porque en ese momento casi había 2, Anás y Caifás. Sin tener en cuenta a los más de 6.000 levitas, y dice: mis ovejas, mi gente, mi pueblo está desamparado. Están tan desamparados como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen líderes, como ovejas que no tienen referente. Por favor, si ustedes son mis discípulos, oren para que el Señor envíe obreros. Yo no entendía esta palabra y creo que los discípulos también se quedaron desorientados. ¿Cómo es que falta si parece que hay de sobra? Y me di cuenta en uno de los días más complicados de mi vida. Déjame mostrarte una foto, la primera foto que pusimos. Te presento a Samia. Ella es una nena que asiste a nuestra iglesia. Su madre tiene 16 años. Posiblemente fue violada cuando concibió a la niña. Sin embargo, ella se congrega fielmente junto con su hija, pero en una ocasión llegó y me dijo: pastor, mi hija se me muere. En el hospital público de Madagascar no la atienden. Por favor, hagamos algo. La única solución, llevarla a un hospital privado y pagar los costes. Pero ese mismo día también llegó, poneme la otra foto, por favor. También llegó Muna. No, esa no era la anterior. No, la otra. Ay, no, la otra. Hay que empezar de nuevo, me parece. ¿No hay más? Llegó Muna también, otra de nuestras niñas. También con un problema sumamente complicado. No se podía parar del dolor que había en su barriga.
No se podía ni siquiera venir a congregar. Su madre la dejaba los domingos en la casa porque le dolía mucho su estómago. También fue llevada al Hospital Público de Madagascar, donde tampoco la atendieron por el desborde de pacientes infantiles que hay. En ese momento, yo miré mi cuenta. El tratamiento valía $140. $140. $140 por niña. Mi cuenta yo tenía 170. Así que tuve que elegir a qué nena íbamos a llevar al hospital. Las dos con riesgo de muerte. Las dos con posibilidad de perder la vida. Las dos. Fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida, porque primero yo no entendía cómo todavía en el siglo XXI, con tanta abundancia en los países occidentales, hay niños que se nos mueren. Hay niños que no pueden ir al hospital. Así que tuve que tomar la trágica decisión y elegimos por Samia. La llevamos al hospital, se curó, se sanó y Samia está viva para la gloria de Dios. Pero todavía quedaba Muna, una nena de 8 años que no podía levantarse. Moví cielo y tierra para conseguir los recursos, pero no fue suficiente. No lo fue. Samia, el miércoles de esa semana, en el que Samia fue sanada en el hospital, Muna perdió su vida. Cuando me llevaron delante del cadáver de Muna, yo no lo podía creer. 8 años, había muerto de una apendicitis. Una apendicitis que se le transformó en peritonitis y por no ser atendida a tiempo, reventó el páncreas y murió. Esas son las realidades que se viven en Madagascar. Ese día entendí por qué Jesús dice: mis ovejas están desamparadas porque no tienen pastor. Volví a mi casa llorando, destrozado, sin entender por qué pasaban estas cosas. Y mi esposa me dice: Matías, yo sé que estás mal, pero todavía te queda el comedor. Tenemos un comedor en el que asisten más de 120 niños todos los días a comer. Ese día llegaron 300. Tuve que mirar a más de 180 niños a la cara y decirle: hoy no se puede. Volví otra vez a mi casa, más destrozado todavía, porque no solamente una nena de 8 años había muerto por una enfermedad totalmente salvable, totalmente curable, que en este país o en España se hubiera sanado rápidamente, 3 días y a la casa, sino porque tuve que mirar a esos 180 nenes a la cara y decirles: no hay comida, no hay para todos. El llanto era la voz que sonaba. Así que me senté, lloré con mi esposa, nos abrazamos y recibí una llamada que yo esperaba que me diera consuelo, que me diera ánimo, que me levantara, porque sinceramente hasta reproches le hice al Señor. Pero en esa llamada, un pastor me dice: Matías, el problema lo tenés vos, porque te estás preocupando mucho por la gente. Y ahí, en esa frase, en esa llamada, entendí por qué el Señor le dijo a los discípulos: mis ovejas están desamparadas. Porque si bien había un conglomerado religioso que parecía sostener a Israel en la espiritualidad, realmente ellos estaban preocupando por sí mismos y nunca habían mirado al pueblo desde el amor, desde la comprensión y desde la misericordia. Lo miraban como una escalera para alcanzar sus objetivos, para alcanzar el éxito y la prosperidad. Eso eran el cuerpo religioso que dominaba. Y yo creo, hermanos, casi con una urgencia, que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si vamos a ser la iglesia de los fariseos, de los saduceos, que solamente se preocupa por ellos mismos, que solamente piensa en sí mismo, que ignora las dificultades que pasan otros, que hacen a un lado la cara para no mirar el sufrimiento, o vamos a ser como Jesús, que se metió hasta en lo más profundo de la sociedad, restauró, levantó y curó a todos aquellos con los que se encontró. Mientras los fariseos debatían en la sinagoga, Jesús estaba sanando a la gente por las calles. Mientras los saduceos contaban el oro del templo, Jesús estaba multiplicando los panes y los peces. Mientras los escribas estaban aprovechando de las viudas, Jesús estaba sanando a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Y lo tenemos que decidir. Podemos crear una religión, podemos crear un sistema acomodado donde nosotros nos sintamos cómodos. O podemos servir a Jesús con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque más tarde o más temprano, o Él nos viene a buscar o nos lleva. Y algún día vamos a estar en su presencia, no lo olvide.
Y vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos. Y yo oro para que mi vida no esté al servicio del consumo, que mi vida no esté al servicio de lo que la moda impone, para que mi vida no esté al servicio de un sistema, sino que esté al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Jesús se refería de esta manera y los fariseos se habían convertido y todo el conglomerado religioso se había convertido en un sistema que no servía porque ellos no miraban a la gente, se miraban a sí mismos. Y lo único que pensaban era en sí mismos y buscaban en las congregaciones de las sinagogales, buscaban en el templo una oportunidad para crecer ellos y se olvidaban de estar con el pueblo, de estar con la gente. Hoy nosotros en nuestros países occidentales tenemos iglesias cada vez más cómodas. Incluso ustedes tienen sillones que parecen de cine y me gozo. Donde yo me congrego, en el templo que nosotros alquilamos, no hay esta clase de sillones, claro que no. Tampoco hay baños, tampoco hay agua y tampoco hay luz. Yo me pregunto qué pasaría si nos tocara transitar una iglesia así. Una iglesia que carece de cualquier tipo de comodidad, una iglesia que no tiene parqueo, que realmente nos hace falta porque el único que tiene auto soy yo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Renunciaríamos al evangelio? ¿Pensaríamos que Dios se está equivocando, que Dios no nos está bendiciendo? Porque muchas veces buscamos eso, la comodidad, el confort. Buscamos que Dios opere a nuestro favor y nos olvidamos que Él ya operó a nuestro favor en la cruz del Calvario y nos dio todo lo que necesitábamos, una salvación por gracia y nos limpió de los pecados. Todo lo demás es un añadido que puede servir o que quizás no. Tengo en la congregación una mujer que se llama Lalaina. Ella está casada con un musulmán. Cuando se enteró que venía a la iglesia, le partió la boca de una piña. Cuando la hija le dijo al padre que se quería bautizar, la agarró a palos, lo tuve que frenar yo. Sin embargo, Lalaina nunca llegó tarde a la iglesia. Lalaina se ha tenido que escapar de su marido para venir a congregarse, pero nunca faltó. Yo me pregunto qué pasa con nosotros que aún teniendo carros del año, aún teniendo casas, teniendo comida, seguimos transitando una vida como si la iglesia, el culto, las reuniones y nuestro compromiso con Dios no fueran necesarios. Los fariseos y los saduceos, ellos no querían el ministerio, querían el glamour del ministerio. Querían el glamour de pararse delante de un púlpito, del ser reconocidos, de llevar un título ministerial, pero realmente no querían el ministerio. Y hoy, también en nuestros países estamos haciendo un furor de esto. Estamos haciendo apología de esto. Necesitamos grandes títulos para servir a Dios. Que todos los títulos en Dios son honorables, claro que sí, pero no es lo que nos mueve. Necesitamos grandes comodidades, como dije anteriormente. Basta solamente con invitar a un cantante a tocar. Recuerdo que mi esposa hicimos una campaña de Navidad donde íbamos a dar más de 300 bolsas de comida, más de 300 juguetes para niños que nunca habían tenido uno. Y mi esposa, no tenemos música, así como ustedes, no tenemos batería, piano, no tenemos guitarra, apenas tenemos 2 congas de cuero de vaca que los niños tocan con pasión y alegría y la gente canta con furor. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no invitamos a alguien? ¿Por qué no traemos a alguien a que cante, a que bendiga a la congregación a través de la música? Yo le dije, claro que sí. Nada más invitar a 2 o 3 bandas de música, me mandaron el presupuesto, yo me quería morir. Es más, la miré a mi esposa y le digo, vale más la pena invitar a Chayanne. Creo que va a salir más barato. Hoy estamos viviendo eso, tenemos que ir al concierto del año, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer allá, cuando realmente estamos invirtiendo una cantidad de fuerzas y de energías en sostener una apariencia que no necesitamos. Lo que necesitamos es la pasión por Cristo. Lo que necesitamos es la pasión por el Evangelio y la pasión por su palabra. Yo quiero mostrarte una foto más. Así empezó nuestra iglesia en Madagascar. Así comenzamos. No teníamos templo, no teníamos recinto, auditorio. Teníamos que sacar nuestras 4 sillas del comedor. Y compré un banco en el que está arrodillado mi hijo por $15. Y mi esposa me dice, ¿a quién le vas a predicar? Yo le tuve que decir, a vos.
Así que espero que me digas amén, gloria a Dios y aleluya, porque vas a ser la única miembro que va a tener esta iglesia durante mucho tiempo. Mi hijo, el Ungier, todavía no está bautizado, pero no me quedaba otra que ponerlo a pasar la ofrenda. Y así empezó. Y me llama un pastor de Arizona y me dice, Matías, ¿puedes venir a predicar acá? Necesitamos hacer una campaña evangelística. Y yo le digo, mira, yo estoy predicando, no puedo salir, estoy llevando la obra. Le digo, pero yo sé que en Estados Unidos hay cientos de evangelistas, cientos de ministros que estarían deseando ir a tu iglesia. Me dice, mira, los evangelistas no pueden venir porque están todos ocupados adentro de la iglesia, se olvidaron de hacer las campañas. Dios está respaldando una generación que no depende de las comodidades, que no depende de las formas, que simplemente tiene pasión por su palabra y pasión por el ministerio. Y el ministerio no es otra cosa que servir a la gente. Yo quiero mostrarte cómo está nuestra iglesia hoy. Todavía seguimos sin luz. Todavía seguimos sin baño. Todavía no hay sillas para todos y se tienen que sentar en el descampado. Pero aún así está creciendo. Porque el crecer no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos. Y quién tenemos en nuestro corazón es Jesucristo de Nazaret. El mismo que murió por ti, por mí y por todo el mundo para que podamos ser salvos por su gracia. Necesitamos entender que las comodidades no nos van a resolver. Lo que nos va a resolver es un corazón comprometido y sincero para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a resolver. Yo me pregunto qué ejemplo le vamos a dejar a las próximas generaciones que vienen detrás nuestro. Muchos pensamos en dejarle una gran herencia, una casa, un carro, oro. Pero nos olvidamos que el mayor ejemplo que le podemos dejar a nuestros hijos es una familia dedicada y comprometida con el Evangelio. Porque el día de mañana el oro no te va a salvar. La casa te dará unos chavos. El coche pasará. Pero lo único que le quedará a las próximas generaciones es una iglesia fundada en el compromiso, en el amor por esta causa que llevamos luchando hace 2000 años y que viene haciendo que el mundo tenga esperanza. Esa es la causa del Evangelio, por la que miles de mártires murieron en Roma quemados. Fueron comidos por los leones, pero aún así, en medio de esas tribulaciones, seguían adorando y honrando a Dios, porque ellos sabían que esta tierra era temporal. Hermanos, esto es temporal. Lo único eterno que tenemos es la certeza de ser salvos. Y cuando estemos allá arriba, no se olvide que cuando estemos arriba, no podemos permitir que Dios nos haga una pregunta. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve preso, no me visitasteis. ¿Cuándo? Preguntaron los discípulos. Cuando no lo hiciste por uno de los pequeños, no lo hiciste por mí. Porque otra de las cosas que hacían los fariseos y que los convertían en una religión de conveniencia era que ellos se olvidaron de compartir. La abundancia, mis amados hermanos, en la cual todos vivimos, y me incluyo, porque todos vivimos en abundancia. Yo todavía pastoreo niños que vienen descalzos a la iglesia. Pastoreo mujeres que tienen un solo vestido. Pastoreo gente que nunca ha tenido una Biblia en su mano. Si tienes una Biblia, tienes vestido, tienes comida, tienes abundancia. Eso es abundancia. Esa es la promesa de Dios. Si todavía tienes eso, vives en abundancia. Y la abundancia no es para derrochar, es para compartir. Hice escala en Atlanta. Y pude ver cómo había tarros de basura llenos de comida. Comida que los niños de mi iglesia matarían por llevarse a la boca. Si todavía tiramos comida, tiramos agua. En Madagascar, los niños consumen agua contaminada. No les miento, los pueden ver en la televisión. Agua contaminada. Tenemos niños con cáncer porque el agua tiene plomo. Nosotros pasa 2 días la botella en el carro y rápidamente la tiramos, sin darnos cuenta que hay gente que desearía, no la mitad, el 1% de lo que nosotros nos tenemos, que tenemos. Hoy quizás la abundancia se ha convertido, mis amados hermanos, o nos ha convertido en esclavos del tener. Porque no miramos todo lo que Dios nos ha dado, miramos todo lo que nos falta y nos convertimos en desagradecidos en vez de darle gracias a Dios y en vez de compartir con los demás. Por eso el Señor alaba a la viuda y dice, ella
Sean como ella, una viuda pobre que echó una blanca. No sean como aquellos que dan las sobras. Porque muchas veces pensamos que el dar y el compartir es dar lo que nos sobra. Esa camisa en el closet que tenemos del año 1980, que no nos ponemos porque hemos engordado, esa. No los mejores zapatos que tenemos para compartir con el prójimo, sino los que no nos gustan, los que ya están pisados y arruinados. Y aún así nuestra conciencia nos hace sentir bien de que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos haciendo las obras. ¿Sabes dónde aprendí a compartir? ¿Sabes dónde aprendí a dar? Realmente lo aprendí en Madagascar. Déjame mostrarte una foto. Ella es Caterina, una de las ancianas de nuestra iglesia, 85 años. Caterina perdió a su marido cuando tenía 60. Ella viene de los campos de Madagascar, no sabe leer, no sabe escribir, nunca pudo tramitar la pensión de su marido, así que literalmente se quedó en la calle. La casa de barro, el techo de chapa. De ella depende una hija ciega que no puede trabajar. Así que Caterina planta algunos aguacates, algunas cositas y los sale a vender por la calle. La particularidad de Caterina es que desde que se murió su marido nunca pudo comprarse un par de zapatos. Caterina lleva más de 25 años caminando por las calles de Madagascar descalza. Me venía a la congregación descalza. Caterina nunca llegó tarde a un culto. Es más, como pastor tengo que reconocer que nunca yo llegué antes que Caterina a la iglesia. Caterina se para en la primera fila, adora y canta al Señor, siempre viene con una ofrenda. En las temporadas de lluvia, Caterina no tiene fuerza para saltar los charcos, ella los pisa. Y es muy fácil saber cuando llegó Caterina por las huellitas de barro que ella va dejando en la congregación, en el templo, en el auditorio. Mi mamá nos visitó y ante la situación de Caterina se vio absolutamente mermada. Y el par de zapatos que traía me dijo, Matías, tomá, dáselos a Caterina. Yo no puedo creer que una mujer tan anciana esté viniendo descalza. Así que cuando ustedes vieron la foto, fue una fiesta para la iglesia, porque todo el mundo se alegró por Caterina. Primero por la fidelidad y segundo porque después de 25 años esta mujer iba a tener un par de zapatos. Incluso Caterina se reía y me decía, pastor, no me duelen los pies, ahora voy a poder jugar al baloncesto con estos tenis. A pesar de las dificultades, Caterina sigue manteniendo el espíritu de gozo. Agradecida se fue a la casa. 2 semanas después, Caterina me aparece con el par de tenis en las manos. Lo traía a la iglesia y yo le digo, ¿qué pasó, Caterina? Cuando le miro los pies, Caterina me dice, es que un hermano me regaló un par de zapatos. La diferencia con los que les había regalado mi mamá era notable. El par de zapatos nuevos de Caterina tenía un agujero en la suela. Apenas era una tela finita que estaba rota y el dedo chiquito del pie se le salía por ese agujerito. Entonces Caterina me dice, pastor, tome los zapatos. En nuestra congregación hay muchas niñas y niños que están descalzos. Por favor, désenlos a ellos. Yo ya estoy muy vieja para presumir. Entonces yo saqué mi mente occidental, racional, y le digo, pará, Caterina, pará. ¿Vos querés dar tus zapatos? Ok. Esos zapatos que tú tienes puesto hoy están rotos y te van a hacer pasar frío. Caterina, razoná. No den los mejores. Da los que vos tenés. Las niñas están jóvenes, pueden aguantar un poquito más. Tú ya eres anciana. Y Caterina me miró con toda la autoridad, casi con fuego en los ojos. Y me dijo, pastor, usted a mí me enseñó que a Dios y a la gente se le da lo mejor. Así que tome los Nike, póngaselo a una de las niñas. Y tenemos la foto en la que ella está dando esos zapatos. Cuando hablamos de compartir, no hablamos de dar lo que nos sobra, sino darle lo mejor a Dios. No podemos caer en el error, mis amados hermanos, de creer que no tenemos, de creer que no hay, de creer que nos falta. Quizás te falta lo que te vende este sistema, la cartera de lujo, el auto del año, que te lleva al mismo lugar que el auto de hace 3 años atrás. Quizás te falta la mansión en Beverly Hills, quizás. Pero mientras otros pasan frío en un techo de chapa, mientras otros no tienen qué comer, tú tienes de sobra. Y si no, mira tu estado antes de llegar acá, quizás tenías menos. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Y quizás lo que le hemos pedido, Dios lo ha cumplido. Y Dios ha sido fiel con nosotros.
Y Dios nos ha dado. Y vuelvo a repetir, esa abundancia que hoy tenemos, esa abundancia que hoy transitamos, que Dios quiera que nunca cambie, no es para que derrochemos, no es para que llenemos tachos de basura, no es para que tengamos un placar lleno de ropa, sino es para que compartamos. Santiago dijo, si tú tienes 2 panes y ves a alguien que no tiene de comer, dale 1. Si ves a alguien que tiene frío y tú tienes 2 túnicas, comparte. De eso se trata el Evangelio. No podemos ignorar ese llamado. También eso es parte de servir a Dios. Y hoy más que nunca necesitamos una generación comprometida, una generación que se levante a marcar la diferencia, que no busque tanto un púlpito, que no busque tanto un altar donde ser expuesto, sino que salga a las calles, que salga a bendecir, que salga a ayudar, que salga a participar de la obra del Señor. Recuerden que Jesús pasó más tiempo en la calle que adentro del templo. Y no les digo esto para que no vengan a la iglesia, no lo tomen así. Porque Jesús pasó tiempo en la calle sirviendo a la gente. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro deber. No busquemos ni hagamos del Evangelio una religión de conveniencia. Una religión donde ser exaltados, donde ser admirados, sino hagamos del Evangelio lo que Jesús hizo. Un movimiento de servicio al prójimo. Por eso, Él aún, siendo Dios, bajó a la tierra a servirnos. Tomemos esa imagen, la imagen del servicio, y salgamos a servir a la gente. Porque esto no es una religión de conveniencia. Esto es el reino de los cielos, del cual somos parte y tenemos el privilegio de ser parte y al cual debemos servir. ¿Qué te parece si te pones de pie en esta mañana? No quiero pasarme del tiempo, pero quiero dejarte algo. Y quiero que seas consciente de esto. Cuando tú compras algo, no lo compras con dinero. Lo compras con el tiempo de vida que gastaste para conseguir ese dinero. Por tanto, pagas con tiempo. Con la única diferencia que el tiempo no vuelve atrás. No puedes ir al Subway, al 7-Eleven o a cualquier tienda que vayas y decir, deme 3 años de vida, deme 5. No, no se puede. El tiempo no vuelve atrás. El tiempo se pasa. Y mi único temor hoy es que el tiempo se me pase y mire para atrás y tenga un montón de cosas que sé que se van a quedar en la tierra. Porque muchos quizás estamos haciendo tesoros en la tierra y no en los cielos. Me da miedo dejarle a mi hijo una casa grande, me da miedo a mi hijo dejarle un auto. Y me da miedo mirar para atrás en mi vejez y decir, no he hecho lo que tenía que hacer, que lo único que tenía que hacer era servir a Dios. Porque eso es lo único que se nos pidió. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y yo sé que muchos pueden decir, pastor, yo no tengo el llamado para ser misionero, no tengo el llamado para ser pastor, no tengo el llamado para ser evangelista. No, no se trata de eso. No te estoy mandando a Vietnam. Pero sí todos tenemos el llamado de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y al prójimo se lo ama orando y también compartiendo. Nunca Dios te va a condenar por amar mucho. Nunca. No le tengas miedo a amar. No le tengas miedo a compartir. Porque así también se hace la voluntad de Dios. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Y si hay alguien con una necesidad, que pueda levantar su mano. Porque vamos a orar en esta mañana por usted. No solamente por las necesidades físicas, económicas, sino también por la necesidad de comprometerse más. Por la necesidad de ser más fieles a la promesa que le hicimos cuando decidimos morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Padre, yo en esta mañana vengo totalmente agradecido junto con mis hermanos de San Francisco. Agradecidos porque solamente hace falta ver nuestro closet, nuestras neveras y nuestro techo. Hace falta ver nuestros carros. Señor, tú has sido fiel. Eso es innegable. Y si aún no tuviéramos nada de esto, tú seguirías siendo fiel porque nos salvaste, Señor, sin tener mérito ninguno al morir en esa cruz que estaba destinada para nosotros. Por eso te agradecemos. Pero también, Señor, queremos pedirte
que nos ayudes a comprometernos más en tu obra, que nos ayudes a comprometernos más en tu causa. Y tu causa no es otra que la gente. Señor, yo te pido por las necesidades que tiene tu iglesia, que las suplas, Señor. Que pueda suplir, Señor, sanidad, que pueda suplir trabajos. Pero no, Señor, para tener una vida más cómoda, sino para poder servirte con más ahínco, para poder servirte con más pasión. Y cuando estemos en tu presencia, Señor, poder saber que nuestra vida sirvió para tu causa, que nuestra vida fue expuesta en esta tierra para que otros te pudieran conocer y pudieran tener parte de lo que nosotros tenemos. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús.